Caterina Armas y hoy voy a hablar acerca de las emociones, las cuales se pueden definir como estados afectivos, que ocurre a través de reacciones de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen en la conducta. Cuando hablamos de cambio fisiológico es porque las emociones pueden ocurrir a través de los cambios fisiológicos del organismo. Esto ocurre a través de los sentidos, que envían entonces mensajes, estímulos al cerebro, y es en este momento que empiezan a producirse sustancias químicas, empiezan a producirse reacciones químicas a través de los neurotransmisores, los cuales entonces envían estímulos a otros organismos que segregan sustancias específicas, las cuales llevarán a las emociones. Pero también las emociones pueden ocurrir por reacciones psicológicas, es decir, según la evaluación cognitiva o el significado que se le dé a una situación o a un acontecimiento. El sistema límbico es un conjunto de estructuras corticales y subcorticales que están ubicadas en la frontera entre el telencéfalo y el diencéfalo, y estas se encargan o tienen relación con la regulación, la expresión y el control de las emociones. Dentro de la estructura de lo que es el sistema límbico existen ciertas partes que están más relacionadas con las emociones. Estas son el núcleo amigdalino, el cual se encarga de la regulación de la conducta emocional innata y de la base de las respuestas y el aprendizaje emocional. También está el núcleo anterior del tálamo, el cual es el principal distribuidor de la información derivada de los estímulos emocionales. Y por último tenemos lo que sería la circunvolución cingulada, que se propone como una de las zonas donde se realiza la integración de la información emocional con la cognoscitiva. El sistema vegetativo o el sistema autónomo es una de las dos divisiones del sistema nervioso central, y este se encarga de vincular los nervios del sistema nervioso central con el resto de los organismos, y esto lo hace a través de sus centros superiores, que están ubicados en la zona lateral gris de la médula espinal, en el hipotálamo y en el bulbo raquídeo, y de estas surgen nervios que entonces se conectan con los organismos. Entonces, bueno, la principal función del sistema vegetativo sería el control de los procesos inconscientes e involuntarios de los órganos internos, como por ejemplo sería la respiración. Este sistema se divide en dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de activar a ciertos organismos para que trabajen con más intensidad en unos estados de amenaza, y así entonces tengan más gasto energético. Pero el sistema parasimpático es el que se encarga de relajar a ciertas actividades de los organismos y regula lo que son las actividades que contribuyen a la conservación de la energía. Pero entonces, la relación que tienen las emociones con el sistema vegetativo o autónomo es que este sistema tiene relación con el aspecto fisiológico de las emociones. Ahora hablaremos sobre el sistema endocrino, y este está formado por glándulas, las cuales producen y segregan hormonas, y estas hormonas son mensajeros químicos del cuerpo, los cuales transmiten información a las células que regulan el metabolismo, la conducta y las emociones. Pero ¿cómo exactamente las hormonas intervienen en las emociones? Pues hay que recordar que las emociones son reacciones químicas, y son estas hormonas las grandes protagonistas que llevan a la acción esta reacción química, produciendo así un estímulo que a nivel mental se traduce en las emociones, como puede ser la ira o la tristeza. El hipotálamo es una de las partes más importantes en las emociones. Este se ubica debajo del tálamo, y aparte de vincular el sistema endocrino con el sistema vegetativo o autónomo, también se encarga de la homeostasis, que es el equilibrio, mantener el equilibrio del cuerpo, percatándose así de que ninguna cosa que ocurra en los organismos haga un desequilibrio en el mantenimiento o en el funcionamiento del cuerpo. Para realizar esta tarea, el hipotálamo trabaja en conjunto con la hipófisis o la glándula pituitaria,
la cual se encarga de segregar las hormonas que el hipotálamo le indique cuando éste detecta un desequilibrio en el organismo, para alterar ciertos organismos que hagan un ajuste en el cuerpo. Es de este modo entonces que el hipotálamo se encarga de los niveles de sueño, los niveles de hambre, la tensión muscular e incluso la temperatura corporal. El siguiente punto que desarrollaré será el estrés, el cual es un mecanismo de defensa automático del organismo, en el cual se ponen en marcha ciertas respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales, las cuales buscan aumentar los niveles de activación con la finalidad de afrontar un problema. Pero la activación de este mecanismo del estrés se da cuando la persona siente que está en una situación de amenaza, en la cual el hipotálamo estimula a la hipófisis, que a la vez estimula a las glándulas suprarrenales que liberan las hormonas del estrés, las cuales son el cortisol, la noradrenalina y la adrenalina. Cuando la persona pasa mucho tiempo con esta tensión, con este problema, o detecta una amenaza cuando realmente no la hay, puede traer problemas en la salud. Se puede ver que es un estrés crónico y esto trae problemas a la salud, como puede ser una presión arterial alta, diabetes, insomnio, ansiedad. ¿Cuál será la relación que tiene el comportamiento con las emociones? Pues antes de esto voy a hablar un poco de qué es el comportamiento. Y este es un conjunto estable de acciones y reacciones de un organismo frente a un estímulo proveniente del ámbito exterior o del ámbito interior del organismo mismo. Entonces, ahora sí, las emociones llevan o desencadenan un comportamiento derivado al entorno, que impulsan a la persona a acercarse a objetos, a personas o a pensamientos, o también apartan al individuo de estos mismos. Por último, hablaré sobre ciertos estados por los cuales cada uno de nosotros ha pasado, como son los estados de ira, los estados de ansiedad o de terror, los cuales son sistemas de alerta del organismo cuando se está en una situación que se considera amenazante. Es la percepción de amenaza y la disposición de respuesta frente a ellas. Las funciones de estos estados es la de advertir y activar al organismo para moverlo hacia esta situación de riesgo, ya sea moverlo hacia la huida o hacia la lucha. Pero también hay otros estados, como es la docilidad y la serenidad, los cuales permiten mantener la calma en estos estados de amenaza para que la persona pueda observar la situación y pensar de una forma clara sobre la respuesta correcta a esta situación de amenaza. Gracias.